Bienvenidos a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Los pilares de la tierra de Ken Follett, una novela histórica que ha vendido más de 27 millones de ejemplares. Vamos a ver juntos un análisis detallado de la obra y de sus temas más generales. Si lo que buscas es un resumen más general, entonces te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Los pilares de la tierra, resumen por partes. Escribir un buen resumen de un libro tan amplio y complejo como Los pilares de la tierra puede resultar complicado. Por suerte, se distinguen 3 partes diferenciadas en la trama, cuyo resumen específico ayuda a tener una visión más detallada del argumento y de todo lo que ocurre en esta novela, que es ya un clásico contemporáneo. Resumen de la primera parte de Los pilares de la tierra. Tom Bilder es un padre de familia casado con Agnes, con la que tiene 2 hijos, Alfred y Martha, y está esperando un tercero. Sin embargo, las cosas empiezan a ir mal para Tom. Para empezar, pierde su trabajo como constructor de la casa que William Hamley, un noble inglés, y su esposa estaban haciéndose. Poco después, pierde también a Agnes durante un parto complicado que acaba con su vida. Desesperado y consciente de que no podía hacerse cargo de una boca más, decide abandonar al recién nacido en el bosque. Pronto se arrepiente de ello, pero para cuando regresa al bosque para recuperar a su hijo, este ha desaparecido. A la que sí encuentra es a Ellen, una mujer que ha sido acusada de bruja y que en consecuencia vive recluida con su hijo Jack en el bosque. La mujer le dice a Tom que un sacerdote se ha llevado a su bebé con la promesa de cuidarlo. En compañía de Ellen, Tom se dirige hacia el monasterio preguntando por su pequeño. Allí lo recibe Philip, uno de los monjes. Este hombre convence a Tom de que no hay mejor lugar para su hijo que ese monasterio, donde cuidarán de a quien ya han bautizado como Jonathan. Consciente de que el monje tiene razón, Tom deja al niño allí. Ken Follett se adentra entonces en la vida monacal para contarnos que, ahora que el prior James ha muerto, el objetivo de Philip es ocupar ese puesto y dirigir el priorato de Kingsbridge. Para lograrlo pide ayuda a Waleran Bigot, el diácono de la catedral. Bigot acepta y ayuda a Philip, pero lo hace con la intención oculta de utilizar luego al monje para escalar él mismo en el estamento clerical y convertirse en obispo. Tras ese primer encuentro, la relación de Tom y Ellen se estrecha hasta el punto de que terminan uniéndose en matrimonio. Ya como una sola familia, la pareja y sus hijos conocen un día al conde Bartholomew de Shearing, para el que Tom comienza a trabajar. También conocen a su hija, Aliena de Shearing. De esta joven se enamora perdidamente y nada más verla Jack, el hijo biológico de Ellen y ahora también hijastro de Tom. Sin embargo, esta relación, que empieza más bien como un juego de adolescentes y se convierte en un amor real, es imposible, ya que Aliena es noble y Jack proviene de una familia de trabajadores. La situación económica de la familia Bilder vuelve a peligrar cuando William Hamley, antiguo jefe de Tom, ataca el condado de Shearing y se hace con todas las tierras de Bartholomew. Aunque la razón oficial es que Inglaterra se encuentra en medio de una guerra civil entre condados, Hamley en realidad se está vengando porque pidió la mano de Aliena y ésta le rechazó por su crueldad. Como doble castigo, además de quitarle las posesiones de su familia, viola a la joven. Al haber cambiado el condado de dueño, Tom se queda sin trabajo, por lo que se va con su familia al priorato de Kingsbridge, ya gobernado por Philip. Allí las cosas no parecen ir mejor y Tom sigue sin encontrar un trabajo estable. Para solucionar esa situación, Jack toma una decisión arriesgada: quemar la vieja catedral para que el prior mande construir otra y contrate a Tom como arquitecto. El plan no sale del todo bien, pues aunque la reconstrucción se pone en marcha con Tom a la cabeza como arquitecto, cuenta con la oposición de Bigot, que ya es el obispo. Este cree que una nueva catedral haría que Kingsbridge superase en importancia y riqueza al condado de Shearing, algo que ni él ni Hamley quieren permitir. Por ello, ambos empiezan a conspirar para poner fin al proyecto de reconstrucción de la catedral. Mientras, después de haber sido violada, Aliena decide huir de la que siempre había sido su casa en compañía de su hermano pequeño Richard. Decide renunciar así a su vida acomodada y comenzar de nuevo en Kingsbridge. Allí monta un próspero negocio de lana y se reencuentra con Jack. Resumen de la segunda parte de Los pilares de la tierra. Como prior, Philip quiere devolver la prosperidad a Kingsbridge. Sin embargo, su objetivo se ve amenazado por la guerra civil, que se extiende y causa enfrentamientos bélicos por todo el país. De nuevo juntos, Jack y Aliena dan rienda suelta a su amor,
aunque pronto su felicidad se ve destruida a manos de William Hamley. El noble organiza un asedio en la ciudad, quemándola casi entera y arrasando con el negocio de lanas de Aliena, pero también con la vida de Tom. Como hijo mayor, Alfred hereda la profesión de su padre y también la tutela sobre Jack, que aún era menor. Esto molesta al joven, pues sabe que es mejor arquitecto que su hermanastro mayor. La rivalidad entre ambos crece cuando Aliena, que se ha quedado sin dinero, se ve obligada a casarse con Alfred, cuya economía sí está en auge. Solo así podrá pagar Aliena las armas de su hermano Richard, que tras la muerte del padre es quien debe encargarse de recuperar el condado de Sheering. Desolado por todo lo que ha perdido, Jack decide marcharse a Francia y a España, donde espera encontrar información sobre su padre biológico a la vez que se forma en los nuevos estilos arquitectónicos. Al ser el nuevo arquitecto, Alfred es ahora quien toma decisiones y hace propuestas sobre la reconstrucción de la catedral. Convence así a Philip de poner un techo de piedra en lugar de uno de madera, como había planificado en un primer momento su padre. El prior accede y se procede a la colocación del que era ya el último elemento que quedaba para completar la obra. El día de la inauguración, la alegría por la nueva catedral dura poco, pues el techo se desploma y mata a muchas de las personas que allí se habían reunido. Mientras tanto, Aliena, que estaba embarazada, da a luz al pequeño Tommy, un bebé que se presenta como hijo de Alfred, pero que en realidad lo es de Jack. Aliena necesita que el verdadero padre y su gran amor sepa la noticia y la verdad, por lo que va a buscar a Jack a Santiago de Compostela, donde el joven está ahora tras haber trabajado en la innovadora construcción de la Basílica de Saint-Denis en París, de estilo gótico. Cuando se entera de que Aliena lo está buscando, Jack se reúne con ella en París y ya juntos deciden volver a Kingsbridge para casarse. No obstante, el prior Philip se niega a oficiar esa boda, pues Aliena está aún casada con Alfred. Resumen de la tercera parte de Los Pilares de la Tierra. El tiempo ha pasado y la situación de los protagonistas también ha ido cambiando. Tras el desastre ocasionado por el techo de piedra, Alfred se ve obligado a abandonar Kingsbridge y la reforma de la catedral. Su lugar como arquitecto lo ocupa su hermano Jack, que vive con Aliena aunque sin poder casarse. Un día, sin embargo, Alfred regresa e intenta violar a Aliena. Por suerte, Richard, el hermano pequeño de Aliena, lo descubre y lo asesina. El título de conde que había recuperado y heredado de su padre no le sirve de nada a Richard y es condenado a la horca por el crimen de Alfred. No obstante, Philip se apiada de él y cambia su condena, enviándolo en su lugar a luchar en las cruzadas de Jerusalén, donde desgraciadamente el joven termina muriendo. Tras la muerte de su hermano, Aliena se convierte en la condesa, y con este nuevo poder puede permitir su propia boda con Jack. Además, resulta ser una gran gestora del territorio, mucho mejor de lo que habían sido su padre y su hermano. Después de varios años más de obras, la catedral de Kingsbridge se termina. Al ser la primera catedral inglesa construida en un estilo gótico y tener un resultado tan bello y espectacular, pasa a ser reconocida por todo el país. Sin embargo, el paso de los años no ha mejorado la actitud maliciosa de Bigod hacia Kingsbridge y su obsesión por favorecer a Sheering. Es por eso que acusa a Philip de haber incumplido su voto de castidad, afirmando que Jonathan es su hijo biológico y no un bebé que se encontró en el bosque. Afortunadamente, Jack logra desmentir esto, probando que Jonathan es en realidad su hermanastro y que fue fruto del primer matrimonio de su padrastro Tom. Ellen jura también que así es en el juicio contra Philip. Además, aprovecha la ocasión para acusar de nuevo de perjurio a Bigod y asegurar que el obispo tuvo algo que ver en la muerte de su primer marido y padre de Jack. Se demuestra así que Percy Hamley, el padre de William, Bigod y James, el prior que hubo antes que Philip, conspiraron para asesinar al único superviviente del White Ship y quien podría haber contado la verdad. El barco no se hundió por accidente, sino que fue todo un asesinato orquestado. El escándalo es tal que Bigod termina arruinado en todos los sentidos. William, en cambio, no sufre ninguna consecuencia, pues el culpable realmente había sido su padre, así que puede seguir batallando y haciendo de las suyas. Se une así al grupo que asesina a Thomas Becket, arzobispo de Canterbury y oponente al rey Enrique II de Inglaterra. En el momento del asesinato, Philip se encontraba con Becket y reconoce a Hamley, por lo que inicia una protesta contra él y contra el rey. Además, pide la santificación de Becket. Hamley es finalmente detenido
y pronto es considerado culpable y muere en la horca. Mientras, Bigot, que ahora es simplemente un monje envejecido sin ningún poder, encuentra a Jack y lo confronta para explicarle por qué participó en la conspiración que acabó con la vida de su padre. Le confiesa que perdió de vista la línea que separaba sus deseos individuales y su devoción por Dios, utilizando lo último para justificar lo primero. Jack reconoce arrepentimiento en las palabras del monje y lo perdona. Enrique II de Inglaterra, por su parte, también pide perdón por el asesinato de Becket y por su estatus, en lugar de con la muerte, es castigado a ser azotado simbólicamente por Philip, que también es ya un anciano. Finalmente, Philip es nombrado obispo de Kingsbridge y demuestra que la fuerza no puede con la razón. Personajes de Los Pilares de la Tierra. Los Pilares de la Tierra es una novela larga donde muchos personajes forman parte de la trama. No obstante, algunos lo hacen como principales y otros desde un lugar secundario sin tanta relevancia en los hechos. Personajes principales de Los Pilares de la Tierra. Jack es hijo de Ellen, que lo cría como madre soltera tras la misteriosa muerte de su marido Jack Sherwood. Su personalidad va desarrollándose a lo largo de la novela, aunque hay aspectos de esta que no cambian, como su profundo amor por Aliena y por la arquitectura. Destaca también su lealtad a la familia, que le hace ser capaz incluso de prender fuego a la catedral para que su padrastro Tom encuentre trabajo. Aliena empieza la novela como la hija del conde de Shearing, por lo que forma parte de la nobleza. Sin embargo, cuando su padre pierde las tierras familiares a manos de Hamleigh, que además la viola, se ve obligada a renunciar a su vida privilegiada. Representa así lo que suponía ser mujer en la Edad Media. Estar siempre condenada a las elecciones que otros hacen de ti. No obstante, demuestra una fortaleza y una resiliencia que la llevan a tomar sus propias decisiones. Philip es un hombre de iglesia que demuestra llevar los valores del clero por bandera, sin dejarse corromper por el poder. Se rige por una fuerte moralidad en la que nunca hay maldad. Catedral de Kingsbridge. Este lugar se convierte en algo más que un escenario, es un personaje de la novela. Su construcción se desarrolla en paralelo a la historia de los personajes. Alcanza su plenitud cuando los protagonistas, Jack, Aliena y Philip, también la alcanzan, derrotando a aquellos que querían acabar con los personajes y también con la catedral. Personajes secundarios de Los Pilares de la Tierra. Tom Bilder es quien inicia la historia y también la construcción de la iglesia de Kingsbridge, lo que resulta una metáfora en sí misma. Se representa como un hombre leal y protector con su familia, capaz de tomar decisiones complicadas por el bienestar de sus hijos. A pesar de su inteligencia, lo único que no es capaz de ver es la maldad de Alfred. Ellen es la madre de Jack y la segunda mujer de Tom. Se muestra como una mujer inteligente y formada, ya que era hija de terrateniente. No obstante, terminó viviendo en el bosque para esconderse de aquellos que la acusaban de bruja como castigo por haber intentado desenmascarar a los asesinos de Jack Sherwood. Es el hijo mayor de Tom y el que no hereda aquello que a su padre lo hacía ser quien era. Ni es tan buen arquitecto como él, ni sobre todo tan buena persona. Se casa con Aliena e intenta violarla, razón por la que es asesinado por Richard. De él también es culpa el derrumbamiento de la catedral. Bigot es un cura corrompido por el poder que pone por delante de la moralidad y la ética sus propios intereses. Se alía con Hamleigh y antes con el padre de este cuando lo considera necesario para mantener su poder, aunque su ambición y su crueldad terminan siendo descubiertas. William Hamleigh también es un corrupto, aunque dentro del estamento de la nobleza. Está obsesionado con Aliena, que lo rechaza por su crueldad. Como venganza, la viola además de destruir su condado y su casa. Richard Shearing es el hermano de Aliena y con el que ésta huye cuando Hamleigh toma el poder del condado. No obstante, cuando crece se hace con armas y recupera el condado, convirtiéndose en conde hasta su temprana muerte. Demuestra siempre una fidelidad extrema por su hermana, a la que protege. Análisis de los temas de Los Pilares de la Tierra. A pesar de estar ambientada en los siglos XII y XIII, Los Pilares de la Tierra es una novela que sigue siendo relevante y un bestseller porque los temas que trata pueden analizarse desde la mirada actual. La corrupción, el poder, la política, el amor, son temáticas profundamente humanas que, aunque de diferente modo, se vivían entonces y se siguen viviendo ahora. El poder y la corrupción.
Los personajes de la novela se ven inmersos en luchas de poder constantes entre los diferentes estamentos y también dentro de cada uno. El más evidente es el que se da dentro de la institución eclesiástica. Más que movidos por la fe, personas como Bigot se mueven por la ambición personal, que les lleva a tomar decisiones y realizar acciones que poco tienen que ver con los valores que predica la Iglesia. Por supuesto, a nivel político también hay enfrentamientos, y estos tienen su mejor representación en Hamlet. Este hombre considera que su papel de noble le permite todo, y que nadie puede negarle ese poder. Aliena lo hace, rechazándolo, y como castigo él la viola. Ken Follett hace así un retrato fiel de la violencia y la brutalidad que protagonizaban la Edad Media. No obstante, son situaciones que siguen siendo de actualidad hoy en día, aunque no se produzcan del mismo modo. Religión y fe. La Iglesia tenía un papel protagonista en la Edad Media y así queda reflejado en los pilares de la tierra. La institución aparece por un lado representada como corrupta, pero por otro lado muchos personajes acuden a la oración como herramienta de conocimiento. Para mostrar esa corrupción y esa crisis de fe, Ken Follett utiliza la contraposición de Philip, que realmente representa los valores de la Iglesia de manera sincera y desinteresada, y el personaje de Bigot, cuyos intereses personales terminan siempre anteponiéndose a su supuesta fe. Esto hace que a su vez otros personajes se cuestionen su relación con la Iglesia y con la fe. Amor y relaciones. Aunque como en otras muchas novelas el amor romántico es el que más destaca, lo cierto es que en Los Pilares de la Tierra se explora especialmente el amor dentro de la familia. A excepción de Alfred, los miembros de la familia Bilder demuestran unos fuertes lazos y alianzas. Esto es algo que también resulta evidente en la relación entre Aliena y Richard. El amor se presenta así no solo como algo aspiracional, sino como algo que se construye y por lo que hay que luchar y enfrentarse a obstáculos. Preguntas y respuestas sobre Los Pilares de la Tierra. ¿Cuál es el argumento principal de Los Pilares de la Tierra? Los Pilares de la Tierra es una novela histórica que sigue, durante más de un siglo, las vivencias de una familia y de la catedral que están construyendo en Kingsbridge. A su alrededor, además de las historias individuales, se suceden conspiraciones, traiciones y luchas de poder. ¿En qué época histórica se sitúa la historia de Los Pilares de la Tierra? En los siglos XII y XIII de la Edad Media británica, durante la guerra civil que tuvo lugar después del hundimiento del White Ship y antes del asesinato del arzobispo Thomas Becket. ¿Cuál es el trasfondo arquitectónico de la trama y cómo se relaciona con los personajes? El trasfondo arquitectónico en Los Pilares de la Tierra es evidente. La historia transcurre a la vez que se reconstruye la catedral de Kingsbridge, creándose una bella metáfora entre lo que les sucede a los personajes y lo que les sucede a la catedral. El proyecto arquitectónico es por tanto lo que unifica la novela, lo único que permanece constante a pesar de los cambios que van viviendo los personajes. No obstante, la catedral también sufre algunos contratiempos, de nuevo como un reflejo de lo que viven los protagonistas. De algún modo, y especialmente aquellos que participan directamente en su construcción, como son Jack y Tom, los personajes viven un desarrollo personal a la vez que la catedral coge forma. Se convierte así en un símbolo de la fe, el amor y la bondad humana, que siempre terminan venciendo. ¿Cuál es el papel de la Iglesia y la religión en la historia de Los Pilares de la Tierra? La Iglesia se presenta como una institución corrupta y la religión como la herramienta que algunos como Bigot utilizan para cometer crímenes y salirse con la suya. No obstante, otros personajes muestran la otra cara de la Iglesia, como una fe y unos valores reales, además de un centro de conocimiento. ¿Cómo se representa la sociedad feudal en el libro? Los Pilares de la Tierra refleja a través de sus personajes y sus interacciones los estamentos feudales. Se exploran así temas como las relaciones de poder y de vasallaje y los roles de género. ¿Quiénes son los personajes principales en el libro? Los personajes principales del libro son Philip, Aliena y Jack. ¿Cuál es el conflicto central del libro y cómo se desarrolla? El conflicto central de la novela es la construcción de la catedral, siendo esta también una metáfora de las luchas de poder que se establecen a su alrededor. ¿Cómo evolucionan los personajes a lo largo de la historia? Los personajes de la novela evolucionan a la vez que lo hace la catedral. Cuando ésta termina de construirse, los personajes también demuestran haber alcanzado un alto grado de desarrollo personal. Además, al final, aquellos que están en contra de la catedral y de lo que ésta representa,
acaban siendo castigados. ¿Cuál es la importancia del amor y las relaciones románticas en la historia? El amor actúa como motor. Gracias a él, o más bien movidos por él, los personajes superan obstáculos. ¿Cuál es el estilo narrativo y la estructura del libro? El estilo narrativo es muy descriptivo, como ocurre también en otras novelas históricas como El médico de Noah Gordon. No obstante, el lenguaje vívido y evocador de Ken Follett evita que la novela sea aburrida. Además, la estructura alterna los diferentes puntos de vista de los personajes, por lo que el ritmo de la novela es rápido y se generan situaciones de suspense que hacen que el lector no pueda dejar de pasar a la siguiente página. Es por eso que muchos críticos consideran que esta lectura es un thriller histórico. ¿Cuál es el impacto de la construcción de la catedral en la trama y los personajes? La construcción de la catedral impacta directamente en los personajes. No solo es un trabajo para ellos, sino que es también la fuente de muchos conflictos. Seguir construyendo la catedral implica así superar obstáculos y crecer como personas. ¿Cuáles son los temas principales abordados en los pilares de la tierra? Los temas principales son el amor, la corrupción, las luchas de poder y la religión. ¿Cuál es el mensaje o la moraleja que transmite los pilares de la tierra? El mensaje final es que el amor y la fe, cuando son verdaderos, siempre terminan ganando. ¿Cómo se relaciona la trama de los pilares de la tierra con la historia real? La trama de los pilares de la tierra se relaciona con hechos que ocurrieron en la realidad, como el hundimiento del White Ship o el asesinato de Thomas Becket. Estos hechos reales son el escenario en el que se desarrolla la ficción, como hacen también autores como Dulce Chacón en La voz dormida. De este modo, Ken Follett consigue dar veracidad a su literatura y presentar lo que fue una época importante para Inglaterra de un modo diferente y artístico. ¿Cuál es el legado literario y la influencia de Los pilares de la tierra? Los pilares de la tierra es una de las grandes novelas de nuestra época. A pesar de su extensión y de la temática histórica, ha sido leída por millones de lectores en todo el mundo. No solo eso, sino que se ha creado una serie de televisión inspirada en la trama e incluso una versión ilustrada en formato cómic. Su influencia hizo que la literatura histórica se revalorizara y fuera leída por el público general, mientras que antes había quedado relegada a una audiencia con un gusto por lecturas que otras personas tildaban como aburridas. Ken Follett abrió así el camino a otros autores como Matilde Asensi y Julia Navarro, ambas escritoras españolas. El propio Follett se convirtió en el autor de novelas históricas por excelencia, habiendo publicado posteriormente otros bestsellers como La caída de los gigantes, Un mundo sin fin o Las tinieblas y el alba, que es la precuela de Los pilares de la tierra. Si quieres sumergirte en un thriller medieval que te mantendrá enganchado durante sus más de 1000 páginas, no esperas añadir este clásico a tu librería. Puedes comprar el libro en formato físico a través del enlace que dejamos en la descripción, aunque también está disponible en formato libro electrónico. Hasta aquí el análisis de Los pilares de la tierra de Ken Follett. Te recordamos que si estás buscando un resumen más general de la obra, puedes escuchar nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Si lo que quieres es profundizar en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación, así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.